Hola, ¿qué tal mis brosters? ¿Cómo van? Hoy vengo nuevamente a los tiempos de hacer este video para hablarles sobre series infinitas. ¿Sabías que puedes conocer el infinito? Sí, en series infinitas sí lo puedes hacer. De hecho hay una película, la película se llama El hombre que conocía el infinito. Habla de un genio matemático de la India, se llama Ramanujan. Este es un genio matemático que inventó, ¿no? Series infinitas que convergían al número pi. Y es loquísimo porque la película muestra cómo, yo te voy a hacer spoiler, te recomiendo que veas, pero a breves rasgos, este genio menciona que podía ver el infinito porque creaba series infinitas sin ninguna demostración rigurosa ni nada. Dice que a él la diosa de donde él vivía, de la India, le daba estas fórmulas mediante un sueño. Y se han comprobado que estas series infinitas convergen al número pi con millones de decimales exactos que se pueden obtener. O sea, es realmente series únicas que pudo obtener este genio. Como puedes ver, estas series son complejísimas y analizar su convergencia de si realmente tiende a ser el número pi en este caso no es tarea fácil, ya que hablando de este tema de series infinitas, existen series que por un lado convergen y otras que por otro no convergen. Como muestra te pongo un ejemplo. Supongamos que tenemos un cuadrado como este que te muestro aquí, que es de lado 1. Si queremos encontrar el área de este cuadrado, tendríamos que multiplicar simplemente lado por lado, es decir, 1 por 1, y formaríamos el área, que sería una unidad cuadrada. Ahora, para que esto se haga una sumatoria infinita, simplemente cogemos este cuadrado y dividimos por la mitad y tenemos un medio, un medio. Ahora cogemos la otra mitad y le dividimos por la mitad. Y así la otra mitad, de la mitad, de la mitad, le vamos dividiendo por la mitad y a la final vamos formando infinitos pedazos que cada vez se hacen más pequeños, ¿no? Esto se puede ver como una sumatoria infinita de n igual a 0 hasta el infinito de 1 sobre 2 a la n. Si te fijas, toda la suma de estos trozos a la final forma la misma figura, ¿no? El cuadrado que de área tiene 1. Por lo tanto, la sumatoria, esta complicada que se ve aquí, va a tender y va a converger a 1. Así de simple. Pero como digo, no siempre es el caso de que las sumatorias, las series infinitas convergen, porque también existen series que divergen. Y ese es el caso de una serie aritmética, por ejemplo. Si tú quisieras sumar todos los números del 1 al 100, ¿cómo lo harías? Evidentemente nos podríamos sumar 1, más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10 y así. Y obviamente nos tomaría muchísimo tiempo. Pero podríamos usar la fórmula de la serie aritmética, la cual nos dice que si queremos sumar del 1 a cualquier número, a 1000, si quisiéramos, simplemente tenemos que multiplicar n por n más 1 sobre 2. Y listo, obtenemos la suma de los 100 primeros números o de los 1000 números, ¿no? Y esto se puede hallar fácilmente y se forma la siguiente sumatoria infinita. Sería la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de n, que eso va a tender a ser igual a n por n más 1 sobre 2. Así de simple. Pero obviamente esta sumatoria no converge porque cada vez podemos querer encontrar el número infinito y nunca vamos a obtenerlo. Ahora muchos matemáticos dirán, el infinito no puede ser conocido porque cuando miro al infinito solo pienso en ti. Bueno, o podrían decir, no, el infinito no puede ser conocido porque imagínate el número más grande. Y ni siquiera ese es el infinito. Sí, es verdad, pero ese no es el punto. Estamos hablando de series infinitas. Y en series infinitas sí se puede conocer el infinito siempre y cuando la serie converja. Y si converge a un número, estamos conociendo el infinito, tal como lo hizo Ramanujan al crear una serie que convergía a la inversa de pi. Ahora vamos centrándonos un poco en este punto, ¿no? Una serie infinita está compuesta por sus partes. Una serie viene dado como una sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n. A sub n en este caso es el término enésimo que forma toda la sumatoria. Y esta sumatoria infinita se le hace aplicando límites, ¿no? Eso va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de i igual a 0 hasta n del término enésimo. Esta partecita de aquí de la sumatoria de igual a 1 hasta infinito, perdón, hasta n de a sub n, eso se llama la sumatoria enésima.
y aplicando el límite de eso que salga ahí, pues se ve si converge o no el límite, en otras palabras, y de esa manera se conoce el infinito. Ahora, existen muchos tipos de series infinitas. Ya hemos visto la serie, la primerita del cuadrado, es una serie geométrica que converge con ciertas condiciones o diverge con otras, ¿no? También existen las series aritméticas, las series armónicas, las series hiperbólicas. En este libro se pueden ver, en el libro de Zukovsky, tipos de series. Pero hay muchas otras más tipos de series que tienen ya el nombre de su inventor, de su autor. Por ejemplo, existen las series de Volterra, las series de Fourier, las series de Taylor, las series de Maclaurin, que son series únicas, ¿no? Las series de Ramuhak también son series únicas creadas por su autor, por genios, ¿no? Que a la final lograron trascender en matemáticas, y estas series hoy en día tienen infinitas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, de un paper que encontré, las series de Volterra tiene muchas aplicaciones. Dice que pueden ser utilizadas ampliamente en procesamiento de señales, en control electrónico, ondas electromagnéticas, mecánica, acústica, ingeniería, biomédica y entre otras aplicaciones. Pero no solo eso, también por ejemplo las series de Fourier son aplicadas en procesamientos de señales. Se utiliza mucho para obtener cualquier función, visto como una serie de sumatorias de funciones trigonométricas. Entonces no es una cosa como que se diga así que bruto, qué fácil, qué fácil que es esta serie. Son series realmente ya mucho más complejas de los ejemplos que he puesto, pero se entiende la idea. También las series infinitas pues, se aplican mucho en lo que es algoritmos, en lo que es programación, porque justamente en todos los algoritmos se usan series infinitas, o por lo menos series que converjan para que hagan su trabajo, ¿no? Dentro del algoritmo y converjan a algo que se quiera hacer. Son métodos ya iterativos que se utilizan, pero para ello se usan sumatorias, ¿no? Y dentro de este análisis precisamente es importante saber la convergencia o divergencia de la sumatoria para ver si hay errores de programación o algo, ¿no? En el algoritmo. En fin, ¿no? Las series infinitas tienen aplicaciones en los campos de la matemática, en campos de la economía y de la ingeniería, y en muchos otros también. Pero bueno, una de las cosas que a mí me encantan de esto, de las aplicaciones de las series infinitas, es la historia que está por detrás del número pi. Se han creado muchos tipos de series infinitas para encontrar el número pi. La obtención del número pi es una cosa que se ha estudiado durante milenios. Por ejemplo, Arquímedes lo hizo mediante el algoritmo de Arquímedes, como su nombre lo dice, en donde le ve al círculo como un polígono regular, ¿no? Y cada vez le da n lados y para obtener el perímetro, ¿no? El número pi a la final es la longitud del arco de un círculo de radio 1. A principios ya de 1665 y 1680 empiezan los comienzos ya del cálculo infinitesimal, en donde Newton y Leibniz desarrollan de forma independiente los principios básicos del cálculo infinitesimal. Y aquí estoy viendo justamente un artículo que habla sobre esos hallazgos que hicieron, ¿no? Formando así las sumatorias infinitas que forman el número pi. Bueno, no forman, sino convergen al número pi. Como decía mi profe, en estricto converge, se dice no forma, en estricto se diría converge al número pi. En estricto. Sí, en estricto. Por ejemplo, la de Newton es la que estoy mostrando aquí en pantalla. Fíjense cómo esta sumatoria, agregado 3 raíz de 3 sobre 4 más, menos 3 sobre 4, bueno, ahí todo eso. Es realmente una cosa, no es una sumatoria así que digamos, que bruto, que fácil, pero sí, se entiende la idea. Otro ejemplo interesante también es la suma binomial de Comtet, que se obtuvo en 1974. Y menciona como pi a la cuarta se obtiene con esta sumatoria infinita que estoy mostrando. Ojo, hay otras formas de encontrar el número pi, pero yo me estoy refiriendo solo al análisis de infinitesimal, o sea, al uso de series infinitas para obtener el número pi. Obviamente hay otras formas, como la forma obtenida por Brunker en 1665,
que forma esta relación, ¿no? Que no es en sí una sumatoria infinita, pero se obtiene de esta forma, como fracciones parciales. También en esta investigación, para obtener el número pi, se forman las series infinitas de Euler, y estas sí que están loquísimas, miren. Y las que más me sorprenden a mí es del genio matemático, que sale en la película del... Bueno, aquí dice del matemático hindú Ramanujan. Dice que este obtuvo, miren estas series infinitas, pero, o sea, solo pónganse a pensar. Bueno, están compuestas por, dice, funciones modulares y tanta cosa. Son series infinitas, ¿no? Interesante. También me encontré con otra serie hecha en 1995 por Peter Borwein y Simon Plouffe. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero ellos, estos matemáticos, desarrollan esta serie, fíjense. Bueno, ¿y a qué quiero llegar con esto? Bueno, a mí me sorprende porque se han hecho tantas investigaciones para obtener el número pi y se ha desarrollado la teoría precisamente de lo que es series infinitas, ¿no? Pudiendo así llegar a tantos criterios, tanta formulación teórica que ha permitido que esto ya sea aplicable, ¿no? En muchas ramas, precisamente. Todo este estudio de la búsqueda del número pi ha permitido el desarrollo de series infinitas. Ahora el asunto es poder analizar la convergencia de una serie infinita. Y ahí viene la parte difícil, porque calcular si una serie infinita converge o diverge, eso sí ya es un poco más complicado, pero la forma más sencilla para saber si una serie converge o no es analizando la sumatoria enésima de la serie. Si el límite de n tendido al infinito de la sumatoria enésima es igual a 0, entonces se dice que en este caso la serie infinita converge directamente. Pero bueno, lo difícil es calcular la sumatoria enésima. Eso es lo complicado. Existen diferentes formas para hacerlo. Por ejemplo, de este libro de aquí, de Espinosa Ramos, aquí hay propiedades de las sumatorias infinitas que se pueden utilizar para obtener la sumatoria enésima. Y en especial la regla telescópica nos permite encontrar esta sumatoria enésima. Pero no siempre es fácil hacerlo, ¿no? Así sea con las propiedades, sí se complica un poco. Por esa razón, en este otro libro, Vuelta de Zukowski, existen diferentes criterios para poder analizar si una serie infinita converge o no, y existen entre ellos el criterio de integral, el criterio básico de comparación, la comparación por límites y el criterio de la razón y de la raíz. Estos son los más fáciles de utilizar, pero estos criterios que estoy hablándoles, todos estos se analizan solamente para series infinitas de términos positivos, es decir, solo en donde se involucran números positivos, porque si nos vamos ya a las series alternantes, estas ya son más complicadas. Y en pantalla les muestro. Una serie alternante es aquella que está compuesta por términos positivos y términos negativos. En este caso, analizar la convergencia de un tipo de función así ya es más complicado. Porque primeramente esto, digamos, se divide en dos temas. En criterio, en lo que es absolutamente convergente y condicionalmente convergente. En este caso, se dice que es absolutamente convergente cuando se le quita esta parte que cuando se le hace valor absoluto, se le aplica el valor absoluto a la serie y se usa solamente términos positivos. En este caso, pues, si converge esa serie de términos positivos, se dice que es absolutamente convergente. Y por ende, si es absolutamente convergente, también va a ser convergente la serie alternante. Pero cuando se complica todo esto es cuando la serie alternante, en este caso, converge, pero la de valor absoluto no. Y ahí sí se complica todo, ¿no? Bueno, quizás no me están entendiendo nada de lo que digo, pero tienen que poner también de su parte. No es cosa sencilla esto. Si desean, para los que están viendo este tema en la universidad, puedo dar con más detalle estos criterios y hacer un ejemplo para que entiendan cómo se aplican estos diferentes criterios y analizar una serie, ¿no? Como tal. Pero más este video quiero hacerlo en plan general, en un plan de darles un cuadro completo de lo que es las series infinitas. Así que ya sabes, si alguien te pregunta si se puede conocer el infinito, dile que obviamente se puede, porque te lo dijo el chombo. Perdón.
Te lo dije yo, Marlon Mosquera. Y ahora viene el momento de las lecciones que podemos sacar de esto que hemos visto, de series infinitas. Porque sí, a mí me gusta sacar lecciones de todo, ¿no? Fíjate cómo en series infinitas tú puedes aprender eh, con la sumatoria del 1 al 100, bien pudiéramos empezar a sumar número por número, ¿no? Por ejemplo, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10 y así por el estilo hasta llegar a 100, pero te demorarías demasiado, ¿no es cierto? Y por eso se formó en inducción matemática una formulita que es n por n más 1 sobre 2, es decir, multiplicas 100 por 101 y divides por 2, sale que la sumatoria del 1 al 100 es 5050. Fíjate, rapidísimo, lo hice así, de una. Obviamente yo no creé esa fórmula, pero es algo que uno puede investigar y aprender, ¿no? Obviamente es una simple sumatoria, pero en la vida normalmente estamos acostumbrados a hacer diferentes actividades y todo a la final es una secuencia de pasos que uno hace o un proceso que a la final uno se encarga tiene que hacer varias cosas, ¿no? Pero a veces cometemos el error de antes de pensar una mejor forma de hacer algo, ya nos ponemos a hacer rapidito las cosas y eso repercute en que en el momento que empiezas a hacer sin haber planificado, sin haber pensado, sin haber quizás administrado bien tus recursos y todo, tú primero te pones a hacer las cosas y cuando pasa eso a veces nos complicamos más la vida porque nos va a tomar más tiempo o nos va a costar mucho más tiempo y energías. Con lo que si tú planificas y piensas un poquito, un camino quizás diferente, te ayudaría muchísimo, muchísimo en ahorrar tiempo y hacerlo de forma más eficiente. Otra de las cosas es que trates de buscar siempre las respuestas a esas preguntas que parecen insignificantes y total encierran tanto fondo, ¿no? Tanta investigación que tienes que hacer, como la investigación del número pi que ha permitido crear la teoría de esto de series infinitas y muchas otras teorías de inducción matemático, de métodos iterativos que se crearon para encontrar el número pi, fíjate. Y lo mismo puede pasar en ti, ¿no? Cuando tú investigues, por ejemplo, por qué el cielo es azul, cómo funciona esta cámara, cómo es que yo salgo reflejado en ella. Bueno, son a veces preguntas necias que uno puede hacerse como, ¿y para qué, de qué me sirve, no? Precisamente te sirve porque aunque la respuesta que tengas no sea la que tú esperabas quizás, en el proceso, al investigar algo, vas a aprender muchas cosas, al igual que se hizo con el número pi. Y eso te puede incluso enriquecer tu vida y dar más significado a ella, ¿no? Porque eres más consciente de lo que está a tu alrededor. Así que ya sabes, primero piensa, luego existe. Busca las respuestas, no las ignores. Recuerda que el conocimiento es infinito y eso es lo lindo de la vida, que nunca terminas de aprender y descubrir. Como vimos, hay series que convergen y otras que no, pero muchas de ellas sirven para conocer el fin que tú quieras darle. Así como el fin que yo quiero darle a este video. Chao, nos vemos.